noches, hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo, contento, gozoso de estar nuevamente con ustedes para transmitir el mensaje del Señor, esperando que el Espíritu Santo en esta noche nos asista. Y gracias por compartir, por poner un like, y también doy gracias por aquellos que también el día de mañana podrán ver el programa en diferido. Amén. Es un tiempo que estamos en fiestas patrias, ¿cierto? La gente está más introvertida en la parte de la fiesta, pero nosotros estamos en una fiesta también con el Señor. Amén. El mensaje del Señor también nos hace bien a nuestro corazón cuando los tiempos son muy difíciles. Y bueno, la palabra nos ayuda, nos edifica. Vamos a ir inmediatamente a la palabra de esta noche. Y la palabra se encuentra en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice así la palabra: ustedes han nacido de nuevo de lo alto, no de una semilla que se corrompe, sino de una incorruptible, por medio de la palabra viviente de Yahweh, que permanece para siempre. Amén. Amados, el propósito de esta palabra del Señor, de este mensaje de Dios, es para animar también a aquellas personas que están sufriendo. Hemos visto que la gente hoy en día anda en busca de alegría, ¿cierto? De gozo en estas fiestas, y busca esa alegría en este tipo de cosas, ¿cierto? Pero aquí el gozo, ese gozo que la gente busca en otros tipos de cosas que no sean la Biblia, no sea la palabra, sino que sean tradiciones de fiestas, ¿cierto? Este nacimiento que está hablando Pedro es algo totalmente diferente a lo que busca el mundo. Pedro dice y habla de un nacimiento de lo alto, un nacimiento de lo alto. Un nacimiento, amados, amada iglesia, un nacimiento de lo alto es la verdad de Cristo, es la verdad del Yahshua HaMashiach, nuestro Señor. Y resalta, amado, las consecuencias que muchas veces nos trajeron cuando estábamos en el pecado de la idolatría, a una verdadera adoración. El nacimiento espiritual tiene que ver con una adoración al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Es un nacimiento nuevo de lo alto, por lo que dice Pedro. No es una semilla que se corrompe. Ese nacimiento que nace en nuestro corazón no es una semilla corrompida, sino una semilla incorruptible. Y esa semilla incorruptible es por medio de la palabra de Yahweh, por la palabra de Dios. Y es la que permanece para siempre. La palabra del Señor es la que permanece para siempre. Esta palabra, amados, es un ánimo que le da a aquellos cristianos que están sufriendo, aquellos que sufren por diferentes motivos, por estar sufriendo. Sufre el ser humano porque algo falta. La gente puede estar regocijándose, qué sé yo, en las fiestas, todo ese tipo de cosas, pero es una alegría momentánea, es una alegría que no permanece para siempre. En cambio, el nacimiento espiritual es un gozo que permanece para siempre, un gozo que no se puede ver, Es lo mismo que pasó con Nicodemo,
cuando Jesús le da una respuesta a Nicodemo cuando viene a él y le dice y le habla que cómo puede entrar en el reino de los cielos, y Jesús le dice que no nace del agua y del espíritu, del agua y el espíritu, o sea, un nacimiento nuevo. Y muchas veces, como Nicodemo, tampoco hoy en día lo entienden ese nacimiento de nuevo. Podrían preguntarse igual que el Nicodemo lo hizo: ¿acaso yo me voy a meter en el vientre de mi madre siendo viejo? ¿Me voy a meter en el vientre de mi madre? No es eso lo que estaba diciendo Jesús. Es lo que nosotros siempre, amados, predicamos, que Dios ama al mundo y que dio a su Hijo para salvar a los hombres, la salvación. Ese es un nacimiento nuevo que tiene que ver con la salvación de los hombres. Tiene que ver que todo aquel que en él cree, Dios le da esa vida eterna. Entonces, cuando vemos también a Juan el Bautista, testifica que todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna, ¿cierto? Tiene vida eterna. Ese nacimiento, por eso que lo que decía Juan el Bautista, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, una persona que ha nacido de nuevo, ¿cierto?, tiene que tener a Jesucristo. Y una persona que no ha nacido de nuevo no puede comprender el reino de Dios, mucho menos entrar en él, porque es una persona no regenerada. Porque, amados, si nosotros podemos entender, la regeneración viene por un caminar en el Señor. Es un regeneramiento en el espíritu, a través de la palabra, a través de una relación con el Señor, a través de tener los frutos del espíritu en nuestra vida, que tiene que ver con el gozo, con la paz, con la mansedumbre. Tiene que haber un conocimiento, como decía Pedro, conocimiento del Padre, un conocimiento de Dios, un conocimiento que Dios lo hace por medio del Espíritu, y también por obedecer a Yahshua HaMashiach, por obedecer a Jesucristo, por ser rociado en la sangre de Cristo, y por la misericordia, como dice primera de Pedro 1:2, por la misericordia y la paz. O sea, habla de misericordia y de paz, y eso es una medida completa. Es el previo conocimiento que cuando uno nace de nuevo en el Espíritu, es un conocimiento que tiene que ver con la salvación, ser rociado por la sangre. Por eso 1 Pedro 1:2 dice: escogido de acuerdo al conocimiento de antemano del Elohim, de Dios, el Padre, y separado por el Ruach, por el Espíritu, por obedecer a Yahshua HaMashiach, rociados con su sangre, misericordia y shalom sean ustedes medida completa. 1 Pedro 1:2. Estoy leyendo una K2. Entonces, el pueblo, amado, perece por falta de conocimiento. Tenemos que volver a las Escrituras, volver a la palabra de Dios, que tiene que ver con esta salvación que Dios nos da de un nacimiento nuevo, ser rociado con su sangre. Esta palabra rociado con su sangre es una expresión del Antiguo Testamento y que habla de la redención, o sea, la salvación de Cristo, que son aplicados a los creyentes, a aquellos que creen en Jesucristo. Por eso Pedro decía: la salvación de Yahweh, y está listo para ser revelado en los últimos tiempos. O sea, ya nosotros hablamos programas atrás que estamos en los últimos tiempos, porque en los últimos tiempos estamos en el tiempo en que Jesucristo subió al cielo. Ya se proclama hasta la segunda venida de Cristo, los últimos tiempos. Entonces la salvación de Dios ya se ha revelado, ¿cierto?, a través de la palabra del Señor, a través del Espíritu Santo, en estos últimos tiempos. Entonces nos ilumina a nosotros esta salvación que está revelada ya, ¿cierto?, a través de Yahshua HaMashiach. Él es el puente, amados hermanos. Es el puente de un abismo en el cual nosotros podemos
¿cierto?, alcanzar al Señor. Esa salvación es una experiencia en Cristo, una experiencia con el Señor, una experiencia con la palabra del Señor, una experiencia en cada día. O sea, todos los días es una experiencia con el Señor. Y esta salvación es cuando se cumpla todo el plan de Dios. El plan de Dios. El reino prometido de Dios era con la llegada del Mesías, con la llegada de nuestro Señor. Cuando Él dice consumado es, ya está todo listo, todo preparado para que podamos confiar en el Señor. La confianza es algo importante, tener confianza en Jesucristo. Juan decía que esta confianza nos lleva a una vida eterna. Esa confianza que nosotros tenemos en el Señor nos lleva a una vida eterna. Pero también dice en Juan 3:36, el que desobedezca al Hijo no verá esa vida. No verá esa vida. No verá, ¿cierto?, el día del Señor. El día del Señor siempre tiene que ver con el juicio final de este mundo venidero, ¿cierto? Entonces, creer que nosotros tenemos vida eterna. Entonces, cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, tiene que ver con esto del juicio final. El juicio final. El que no obedece. Cuando leemos esta palabra, el que no obedece, es decir, el que no cree en Cristo, el que no cree en Cristo, está sujeto ¿a qué? A la ira de Dios, a la ira de Yahweh, a la ira de Dios. Es diferente al que confía en el Hijo. El que confía en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece ya está sujeto a la ira de Dios. Por eso que Yahshua HaMashiach es el puente para alcanzar, ¿cierto?, esta salvación. Es un nacimiento nuevo, estuvimos diciendo, ¿cierto?, un nacimiento nuevo. El que rechaza, viene la ira de Dios sobre él. ¿Cuándo viene esa ira? ¿Cierto? Cuando Dios dice que ya va a establecer su juicio. Por eso que cuando Pedro se levanta, ¿cierto?, en la manifestación del Espíritu Santo, se tomó de la palabra de Joel. Se tomó de esa palabra que dice, después de esto yo derramaré de mi ruaj sobre toda carne. El Espíritu de Dios sobre tus hijos, sobre tus hijas profetizarán, tus ancianos soñarán sueños, tus jóvenes verán visiones, y también sobre hombre y mujer esclava en aquellos días derramaré de mi ruaj, derramaré de mi espíritu. Entonces, cuando Pedro toma esta palabra de Joel, está hablando de la advertencia que Joel estaba advirtiendo, ¿cierto?, que venía un juicio sobre Israel por causa de sus pecados y pedirles que se vuelvan a Dios. Entonces, cuando Pedro también se toma de este texto de Joel, y derramaré mi espíritu sobre toda carne, tus hijos y tus hijas profetizarán, tus ancianos soñarán sueños, tus jóvenes verán visiones. Esta profecía viene en el tiempo de Pentecostés, el libro de los Hechos capítulo 2, derramamiento del Espíritu Santo. Cuando viene el derramamiento, ahí Pedro le dice, estos no están ebrios. Es lo que se había dicho, ¿cierto? Esa profecía que se había dicho, a esa profecía de Joel, que se estaba cumpliendo, ¿cierto?, por el derramamiento del Espíritu Santo. Y Joel también habla, dice, mostraré maravilla en el cielo, la tierra, sangre, fuego, columna de humo, y el sol será convertido en oscuridad, y la luna en sangre ante la venida del gran, terrible día de Yahweh. O sea, siempre el castigo y la misericordia van de la mano. Lo que Joel estaba diciendo al pueblo de Israel, que si se arrepentía, el Señor lo salvaría de ese juicio.
Por eso que siempre, amados hermanos, amada iglesia, escuchen bien lo que les estoy diciendo, el castigo y la misericordia van de la mano. Para que el pueblo se arrepienta. Por eso que le estaba hablando a Joel al pueblo decía, si ustedes se arrepienten, se salvarán del juicio, se van a salvar de ese juicio. Y Joel, hablando, ¿cierto? Joel hablando, ¿cierto? Por medio del mensaje de Dios hacia él, cuando le dice al pueblo, vuélvete a mí con todo tu corazón, vuélvete a mí, vuélvete a mí. Y eso lo dice Dios, así como Él nos habla a nosotros, vuélvete a mí con todo tu corazón. Dios nos está hablando en esta noche por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo, vuélvete a mí con todo tu corazón, vuélvete a mí, porque los juicios son inminentes por causa del pecado. Volvernos a Él mientras todavía hay tiempo. Amados, esta profecía de Joel se cumplió, ¿cierto?, en el tiempo de Joel. ¿Por qué? Porque vino el juicio sobre el pueblo de Israel, que fueron llevados cautivos por Asiria, por Babilonia. Pero también se cumple en estos tiempos. Hay una doble profecía, porque esa profecía también en estos tiempos vendrá un juicio. Y es un tema largo, que cuando la Biblia dice el juicio empieza por mi casa, ese juicio es porque, ¿cierto?, el pueblo que ha aceptado a Cristo no es porque vaya a perder su salvación, no, sino todo lo contrario, que no tendrá galardón en el cielo por la obra hecha aquí en la tierra, porque la hizo aquí mal. Ahora también viene un juicio, pero ese juicio terrible, que donde será lanzado en el infierno, cuando dice la Biblia, es para aquellos que no creen, en el Señor. Entonces, todavía hay tiempo. Por eso que cuando le está hablando Joel al pueblo de Israel, le dice que el tiempo estaba corría el tiempo a la destrucción, que pronto vendría esa destrucción sobre ellos. Y el tiempo, así como a ellos, también nos está corriendo para nosotros. Por eso es que es importante, amado, ponerse a cuenta con el Señor, ponerse a cuenta con Dios. No sabemos, amado, cuándo nuestra vida llegará a su fin. Mi vida o su vida, o cuando Yahshua regrese. Pero debemos volvernos a Dios, volvernos a Yahweh mientras podamos, mientras haya tiempo. Todavía es tiempo. Que lo que decía Joel, que todavía era tiempo que se arrepintiera de los males. Joel 2:13, que se arrepintieran de los males por causa de los pecados que ellos estaban teniendo, ¿cierto?, con su pueblo. Iba a venir una destrucción y llevado cautivo a Babilonia. Entonces, amado, lo que está diciendo Dios a través de Yahweh, a través de Dios, y por medio de Joel, no es al pueblo de Judá, sino que también a nosotros, amados, ahora, porque la palabra de ayer es la misma de hoy por los siglos de los siglos. Por lo tanto, esa palabra de ayer es la que nosotros también tenemos que tomar para hoy día. El pecado, como dice un hermano, el pecado encíclico. O sea, el pecado de ayer también se produce hoy en día. Por lo tanto, también viene un juicio hoy en día, como vino juicio sobre Judá y sobre Israel. Por lo tanto, también el juicio viene para nosotros ahora, en los tiempos. Por eso que cuando Dios dice, desgárrate el corazón, en Joel 2:13, desgárrate el corazón, no tu vestidura, desgárrate el corazón. Entonces, cuando nosotros vemos a través de las escrituras, las rasgaduras de vestidura era una señal de luto.
Era una señal de sufrimiento. Ellos rasgaban sus vestiduras sacerdotales, ¿cierto? Y inclinaban su cabeza al suelo, postrado, humillado, delante del Señor. Rasgaban su vestidura de vergüenza, de humillación, de humillación. Entonces, cuando habla de rasgar el corazón, es que el corazón esté contrito y humillado delante de Dios. ¿Para qué? Para pedir perdón, para volverse de la senda de la transgresión por la cual estaban caminando ellos. Hoy Yahweh, hoy Dios lo dice lo mismo a los que no se han vuelto a Él. Y quién sabe, decía Joel, que él puede volverse a Dios, cambiar sus pensamientos. A aquellos que no se han vuelto a Él, a aquellos que no han decidido, ¿cierto?, tomar este camino. Quizás puedan cambiar el pensamiento, dejar, ¿cierto?, dejar una bendición detrás de Él. Porque eso es lo que hace Dios. Cuando nosotros caminamos juntamente con Él, vamos dejando bendición tras de nosotros, porque Dios nos está bendiciendo. Volverse a Dios, ese es el propósito. Y también advertir, amado, que viene un inminente juicio, un juicio. La decisión, amado, de perdonar corresponde a Dios, a Yahweh, a Él. Amados, amada iglesia, el arrepentimiento humano espera la misericordia y la compasión de Dios. La misericordia. Todos nosotros, amados, fuimos llamados, ¿cierto?, por Dios, por misericordia, por la compasión que tuvo Él con nosotros. Quizás Él vio el sufrimiento que teníamos, el clamor que teníamos en nuestro corazón. Como le decía anteriormente, la persona puede andar alegre, pero su corazón está angustiado por dentro, está vacío, busca algo. Entonces, en medio de un juicio, de una catástrofe, está la misericordia de Dios. Porque el juicio va de la mano, ¿cierto?, con la salvación, con la misericordia. El juicio va de la mano con la misericordia. Eso tenemos que tenerlo en nuestra mente. Mientras se habla de un juicio de catástrofe, de un juicio de Dios, algunos iban a ser salvos. ¿Por qué? Porque se iban a arrepentir, se iban a volver a los caminos de Dios. Esa es la intención de Yahweh, esa es la intención de Dios. No es destruir, sino que de restaurar. Él quiere solamente restaurar, amados hermanos, porque el enemigo hoy día está haciendo estrago en la gente. La gente está vacía, no entiende, pone ideologías que están totalmente contrarias, erradas a lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere restaurar al ser humano, la mente del ser humano, la mente y el corazón del ser humano. Y debemos aceptar la salvación, junto también con aquellos que se arrepintieron, ¿cierto? Porque hay muchos que se arrepintieron de sus pecados. Por eso el libro de Lamentaciones dice: cuando se someta absolutamente, aún puede haber esperanza. Someterse. El sometimiento, amado, no es el sometimiento a los hombres. El sometimiento tiene que ver sometimiento a la autoridad de Dios, a la disciplina de Dios, aprender lo que Él nos quiere enseñar. Él nos quiere enseñar que nosotros meditemos sobre lo que Dios está diciendo, sobre lo que Dios está hablando a través de la palabra del Señor. El arrepentimiento tiene que ver con humildad, ¿cierto? Rasgar nuestros corazones,
compungir nuestros corazones delante de su presencia, tener ese dominio propio que tenemos que tener frente a las adversidades, frente a los problemas, las situaciones que se puedan enfrentar, porque hay problemas grandes que muchas veces nosotros no podemos solucionarlos. Pero ahí podemos clamar, estar orando, ¿cierto? Con paciencia, dependiendo del Maestro, dependiendo del Señor, para que nos dé esas lecciones de amor para la vida. Por eso en el libro de los Hechos, capítulo 2, dice, haré milagros arriba en el firmamento y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y humo denso, antes que llegue el gran y temeroso día de Yahweh. Entonces, cuando vemos este libro de los Hechos, capítulo 2, nosotros vemos el surgimiento, el crecimiento de la iglesia a través del Espíritu Santo. Y cuando habla de aquel, antes que llegue el gran y temeroso día de Yahweh, está hablando de una expresión común que era el Antiguo Testamento, para referirse al final de la época presente. Entonces, a Israel le vinieron juicio, ¿cierto? Por lo tanto, como dijimos, esos juicios, hoy día también hay juicios. Esos juicios también van a ser para aquellos que no creen en el Señor. Entonces, por eso el libro de Osea también dice, ellos vendrán temblando, temerán a Yahweh, a su bondad en el fin de los días. Ese juicio de Dios. Y Dios les habla que Israel iba a temblar. Y ese temblor, amado, ese temblor tiene que ver con la misericordia que Yahweh iba a estar derramando sobre su pueblo en el fin de los días. Porque a pesar del juicio, Dios está derramando misericordia para que se vuelvan a Él. En el fin de los días, no es solamente juicio, no es hablar de juicio solamente, sino que también Él derrama la misericordia. Pero hay una advertencia, es como el padre que advierte a su hijo que no se acerque a un perro que está rabioso, porque lo puede morder. Entonces, el concepto, amado, el temor tiene que ver con una reverencia a Dios, una reverencia a Dios, una reverencia al Señor. Porque el principio de la sabiduría dice que es el temor a Yahweh, y la inteligencia es apartarse del mal. O sea, si yo soy inteligente, me aparto del mal y le hago reverencia a Dios para que Él pueda perdonarme mis pecados. Quiero compungir mi corazón delante de Él. Por eso Proverbio 28:14 habla de dos cosas. De la persona que es bendecida, la persona que teme a Dios, que teme a Yahweh. Pero el que endurece el corazón caerá en desgracia. Cuando vemos nosotros, amados, amadas y amadas, vemos el libro de los Proverbios, ¿cierto? Nos habla de doctrina, nos habla de prudencia, nos habla de justicia, nos habla de juicio, nos habla de equidad. Y nos habla también de instrucción moral. Si usted se da cuenta, Proverbio 1, 2 y 3, dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consuelo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para eso son los proverbios. Pero el que endurece su corazón, como lo que hemos dicho en Proverbio 28:14, el que endurece el corazón caerá en desgracia. Es decir, que esa persona que ha endurecido el corazón, que ha endurecido su corazón, ni teme a Dios ni aborrece el pecado. Son dos cosas, no teme a Dios y no aborrece el pecado. Le da lo mismo. Como dicen los jóvenes, no estoy ni ahí. No estoy ni ahí. Cuidado
Cuidado con un corazón endurecido. ¿Por qué? Porque la Biblia a nosotros nos enseña que experimentará apuros, ¿cierto? La Biblia dice en Proverbios 28:14, pero aquel que endurece su corazón caerá ¿qué? En desgracia. Caerá en desgracia. Por lo tanto, amados, si nosotros vemos que, no obstante, si nosotros nos vamos al libro de Éxodo, el faraón fue vuelto de un corazón duro, porque dice que él no lo escuchó el mensaje que traía, ¿cierto? Moisés, de parte de Yahweh, de parte de Dios. Como Yahweh lo había dicho que iba a suceder, iba a mandar un juicio sobre ellos si no dejaban en libertad al pueblo de Israel. Entonces, ¿en qué se centró el faraón? Se centró en los milagros y no en el mensaje. ¿Se acuerdan de esos hombres que hicieron esos milagros, ¿cierto? Esos hechiceros que hicieron milagros delante del faraón. Entonces, él vio solamente los milagros, no recibió el mensaje. No recibió la raíz misma, ¿cierto?, del mensaje que Dios traía. Se fijó solamente en los milagros. Es peligroso, amado, fijarse en los milagros. Cuidado, amado. La palabra de Dios es la base de nuestra fe. La palabra del Señor, la que está escrita. Entonces, amado, ningún milagro de Dios respaldaría cualquier mensaje contrario a la enseñanza de su palabra. O sea, los milagros ocurren a través del mensaje del Señor. Y yo creo que el mayor milagro que nosotros tenemos es un nacimiento nuevo. Tener a Cristo en nuestra vida. ¿Qué más tener a Cristo en nuestra vida? ¿Qué más señales podría pedir al Señor si tengo a Cristo en mi vida? Por eso Proverbios 1:7 dice: el temor a Yahweh es el principio de la sabiduría. Pero los necios desprecian la sabiduría y la introducción. Yo estoy hablando que la sabiduría son doctrina, son prudencia, son justicia, son juicio, son equidad, son instrucción moral. Entonces, el principio es algo básico y fundamental. El principio de la sabiduría es el temor a Yahweh, es la reverencia a Dios, es la reverencia que yo tengo que tener a Dios, porque Él lo sabe todo. Él me instruye, Él me edifica, Él me da la doctrina, Él tiene la justicia, Él es el que entrega el juicio. Y me ofrece también la instrucción moral. Entonces, un principio fundamental, el temor a Dios, no es algo que uno comience y luego lo deja. No es así. Es la reverencia. El necio dice que es obstinado, es pendenciero, ¿cierto? Porque desprecia la sabiduría y desprecia la instrucción. Téngalo por seguro que hoy día en este mensaje hay muchos que están escuchando, pero hay otros que están en otras cosas. Entonces el necio, ¿qué es lo que hace el necio? Contrasta con la aceptación del sabio a recibir el consejo. ¿De dónde viene el consejo? El consejo viene de Dios. El consejo para nuestra vida, en esta vida actual que nosotros estamos viviendo, viene por la disposición, el temor que nosotros, en la reverencia que tenemos al Señor, en la disposición que ponemos, ¿cierto?, para hablar del Señor. Por eso el libro de Miqueas 4:1 habla de los postreros tiempos. El monte de la casa de Yahweh será considerado más altamente que otras colinas, los pueblos correrán a él. En Sión, la ley, la palabra del Señor, la instrucción de la ley del Señor será llevada por todo el mundo. Por todo el mundo. La palabra del Señor será llevada por todo el mundo, por toda la humanidad,
aunque el enemigo no le guste, aunque el enemigo quiera hacer muchas cosas, amado, esto se va a cumplir, se cumple. Aunque el hombre quiera intentar destruir la palabra del Señor, no lo puede hacer, porque Él es Dios. Aunque se quiera ir en contra de los que predican la palabra del Señor, no lo puede hacer, porque Dios siempre va a abrir una puerta donde se predique la palabra del Señor. ¿Qué hizo Hitler? Hitler quemó todas las Biblias para que nadie pudiera leer los libros, y quemó todos los libros. Pero la Biblia se graba en el corazón, la palabra. Entonces la profecía de Joel es una palabra cumplida que a través del Espíritu Santo se iba a derramar sobre toda carne. Se ha derramado hoy en día. El Espíritu Santo está entre nosotros. Cuando el libro de Joel le habla, ¿cierto? En Joel 2:20, que le dice, y los llevaré a otra tierra que será desierta y desolada. Iba a haber un juicio, el juicio de Dios. Ese juicio de Dios iba a ser por causa de sus pecados. Pero como les dije anteriormente, también pedirle que se vuelvan a Dios. O sea, viene el juicio y la misericordia, estas dos cosas vienen de la mano. El que quiere tener un juicio, simplemente no acepte, no crea en el Señor. Pero el que cree en el Señor, ¿cierto?, tendrá vida eterna. Hay un arrepentimiento de corazón, porque sabemos que cuando Joel predijo la invasión del norte por parte de los ejércitos de Asiria y Babilonia, estaba simbolizado por langosta. Y cuando habla de la langosta, esas plagas de langosta, amado, eran ejércitos innumerables que venían contra Israel y Judá. Las langostas son una devastación completa, no dejan nada en el camino, no dejan nada en el camino. Pero en ese juicio, en ese mismo juicio que Dios iba a mandar al pueblo de Israel, Joel le dice, no temas tierra, no temas humanidad, sino que regocíjate, porque Yahweh ha hecho grandes cosas. O sea, también, hablando del juicio que vendría, también les dice, regocíjate, porque Yahweh ha hecho grandes cosas. O sea, le estaba pidiendo, vuélvanse a Dios, porque el gozo viene, el gozo es la intervención de Dios, el perdón de Dios es el que brindará regocijo. Cuando Dios te perdona, amado, hay un alivio del corazón, porque hay un vacío en el corazón del ser humano. Le falta algo le está faltando. Le falta algo, arrepentimiento, el arrepentimiento, volverse a Dios, volverse al Señor. Entonces permitamos, amado, permitamos que Dios intervenga en nuestras vidas y nos podamos regocijar en este día. En este día nos regocijemos, regocija en este día. Y regocíjate en el día de mañana, el día pasado. Y aunque Dios muchas veces habla de juicio, sí, vienen juicios, pero son para aquellos que no creen en el Señor. Pero cuando tú permites que Dios intervenga en tu vida, que tú hagas un nacimiento nuevo, ya no tendrás nada que temer. Ese juicio es para aquellos que no creen, no para los que creen, no para los que creen en el Señor. Cuando Dios gobierna nuestra vida, es la restauración completa, nos restaura completamente. Cuando Dios perdona, Él restaura esa relación quebrantada y nos garantiza una riqueza individual. O sea, Dios ama. Número uno, ama, perdona y restaura nuestra relación. Y Él nos cuida mediante ¿qué? Mediante la predicación, mediante la exhortación, mediante de buscar, ¿cierto? De buscar de la palabra del Señor, juntarte con los hermanos, exhortándose los unos a los otros. O sea, estamos en un tiempo, ¿cierto? Hoy día, un tiempo que todos andan en otras cosas. Digamos las cosas como son. Pero también hay gente que está sufriendo. ¿Tú crees que porque estamos en fiestas patrias no hay gente que sufre? Hay gente que quedó sin hogar,
estos diluvios, quedó sin hogar, no tienen dónde vivir. Hay gente que gana una miseria. Hay gente que perdió a sus hijos, que ha perdido sus hijos, que ha perdido familia. Entonces, la palabra, cuando Dios nos habla de este nacimiento espiritual, es un nacimiento de lo alto, no tiene nada que ver con lo terrenal. Esto tiene que ver con algo espiritual, un nacimiento de lo alto. No es una semilla que se corrompe, sino una incorruptible que es por medio de la palabra viviente de Yahweh que permanece para siempre. El aceptar a Cristo es un nacimiento espiritual del corazón. Compunge tu corazón delante de Él. Quizás estás viviendo una situación, yo no sé cuál es la situación que puedes estar viviendo. Amados, este es el tiempo de Dios, es el tiempo del Espíritu Santo que puede trabajar en tu vida. Acepta a Cristo en tu corazón y hay una esperanza, y esa esperanza no se ve, esa salvación nueva, cuando viene la posesión del Espíritu Santo, es algo hermoso, es algo que viene de lo alto, dice que solamente tú lo puedes experimentar. Yo lo puedo experimentar. Ese nacimiento nuevo es lo que hace Dios, que dio a su Hijo unigénito, a Yeshua HaMashiach, a nuestro Señor, para salvar a los hombres. Él fue a la cruz por ti, por mí, llevó el sufrimiento de nuestros pecados, los llevó en sí, muriendo en la cruz. Él soportó todo eso para que tú y yo pudiéramos creer y poder tener vida eterna. Entonces, amado, quien no ha nacido de nuevo no puede comprender el mensaje del reino y mucho menos entrar en él, porque es una persona que no está regenerada, que no tiene la posesión del Espíritu Santo. Y yo en esta noche yo te invito que puedas clamar juntamente conmigo. El problema, cualquiera que sea, solamente tú tienes que pedirle al Señor, hablar con tus propias palabras y decirle al Señor que te perdone, ¿cierto?, los pecados. Tú dirás, ¿cuál pecado? El hombre es con pecados, amado. El hombre es pecador. Por eso la Biblia dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios, o sea, cortados. ¿Sabes lo que significa cortado? Que no tendríamos ninguna salvación si no es por Cristo. El hombre estaba cortado. Solamente Cristo hizo estas cosas para que tú puedas nacer de nuevo. ¿Has visto un nacimiento nuevo de un niño? Un niño, cuando viene a una familia, es una alegría. Cuando viene un hijo a la familia, es una alegría. Todos están sus ojos puestos en aquel hijo que ha venido, ese nacimiento nuevo a la familia. Por eso, amado, este nacimiento nuevo tiene que ver con algo espiritual. Por eso nosotros decimos que cuando alguien se salva, en el cielo hay regocijo, en el cielo hay alegría. Porque esa persona ha comprendido el reino de Dios y ha podido entender que para entrar al reino del cielo hay que compungir el corazón y tener este conocimiento de que el Padre, Dios, Yahweh, separado por el Espíritu Santo, es por obedecer a Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesús. Y ahí viene, por su misericordia, la salvación, el conocimiento a nuestra vida. Amén. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias. Gracias por esta palabra. Bendice, Señor, a aquellos que escuchan, a aquellos que van a escuchar en el día de mañana. Yo te alabo, te glorifico, te exalto, Señor, en esta noche. Bendice este mensaje para aquellos que escucharán el día de mañana este mensaje diferido, que muchos puedan alcanzar este nacimiento nuevo, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por tu mensaje, por tu palabra. Perdona, Señor, los pecados, no los dejes caer en la tentación
líbranos del mal. Amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Gracias por compartir, gracias por estar, ¿cierto?, escuchando el mensaje, y el próximo lunes estaremos nuevamente con otro mensaje del Señor. Amén. Así que comparta con sus amigos, con sus vecinos, y si usted en este día oró, ¿cierto?, por su padecimiento, por su problema, o quizás por una enfermedad, créalo que el Señor va a seguir actuando en su corazón porque usted ha nacido de nuevo. Dios los bendiga y nos vemos el próximo lunes a las 20 horas, si Dios quiere. Amén. Dios les bendiga. La paz del Señor.